Esto nos lleva pues, a marcar un poco la normativa de aplicación, el plan de inclusión al que hacía referencia Elena, alguna breve referencia al salario social y una primicia que fui adelantando un poco por los pasillos, que por fin, fuera de todos los plazos habidos y por haber, previstos y por prever, vamos a tener el reglamento de la ley del salario social la próxima semana. Bueno, ante todo, como sabéis, pues lo que os decía, la Ley de Servicios Sociales del Principado, la Ley 1/2003, ordena los servicios sociales en Asturias distinguiendo entre básicos y especializados y distribuyéndolos territorialmente con un desarrollo reglamentario posterior a través del mapa de servicios sociales. Prevé al mismo tiempo que los servicios públicos establezcan recursos para las personas más vulnerables y en situación o riesgo de exclusión en colaboración con la iniciativa privada. Y prevé igualmente la existencia, como servicios sociales especializados, de programas de rentas mínimas que sean complementados con medidas de acompañamiento social. ¿Cómo se fue desarrollando? Pues, como os decía, la ordenación de los servicios a través del decreto que aprobó el mapa de servicios sociales y su distribución territorial, la colaboración tanto autonómica como municipal con la iniciativa privada está canalizada vía conciertos directos a través de contratos de arrendamiento de servicios, convenios de colaboración y subvenciones con concurrencia competitiva o nominativas en ciertos casos en atención a la importancia de los programas desarrollados. Y el último de los aspectos, la existencia de una renta mínima garantizada, pues fue plenamente efectiva con la Ley de Salario Social Básico, la Ley 4/2005 de 28 de octubre. Hay cierta tendencia, y buena parte de las personas que estáis aquí sabéis que no es así, a considerar esta ley exclusivamente como una ley de rentas. No, esta ley casi la podríamos configurar como la ley de inclusión del Principado de Asturias. Incluso yo creo que se debería haber llamado así. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Por un lado, configura un doble derecho. Un derecho a una renta mínima, que sin decirlo expresamente, es un derecho subjetivo pleno. Pleno, ¿por qué? Porque es accesible a todas las personas que soliciten la prestación y cumplan determinados requisitos de residencia, de convivencia y económicos que determina la ley. No está limitado expresamente, aunque a veces intente argumentar lo contrario, por disponibilidades presupuestarias, y se reconoce con carácter indefinido en el tiempo mientras se mantengan las situaciones de precariedad de las personas solicitantes. Al mismo tiempo, reconoce un segundo derecho al acompañamiento con medidas de incorporación social y prevé varios instrumentos de planificación partiendo de lo más básico, de lo individual, a lo más general de comunidad autónoma. En primer lugar, contempla los que se denominó programas personalizados de incorporación social, configurados con una doble naturaleza de derecho-deber. De derecho, porque la propia ley establece como condición, no tanto de acceso a la prestación, sino como su mantenimiento, la obligación de negociar y, en su caso, suscribir por cada una de las personas que resulten titulares un programa personalizado de incorporación social. Pero derecho al mismo tiempo, porque ante determinadas circunstancias ese deber inicial puede ser exonerado. ¿Qué caracteriza estos programas? Pues frente a sus precedentes del ingreso mínimo de inserción, la renta mínima anterior que había en esta comunidad autónoma, es un instrumento que debe ser negociado y no impuesto. Como decía, es de suscripción obligatoria, aunque existen posibilidades de exonerar su suscripción atendiendo circunstancias sociofamiliares, a circunstancias de edad, de salud, situaciones de dependencia, situaciones variadas. No es forzosamente permanente mientras se perciba la prestación económica, sino que es flexible tanto en cuanto a su duración como a la modulabilidad en cuanto a los compromisos que en él se recojan. Y eso sí, se manifiesta su carácter de deber en que existe la posibilidad de sancionar su incumplimiento con medidas de suspensión o incluso de extinción de la prestación económica. En un escalón superior, a nivel local, la ley contempla los llamados proyectos de integración social, que se prevén para el diseño y la organización de actividades para grupos de personas en situación o riesgo de exclusión social, pero con una característica esencial, que no por fuerza tienen que estar destinados exclusivamente a perceptores de la renta básica. Es decir, están abiertos a la comunidad en general. Deben ser promovidos desde lo público, indistintamente desde la comunidad autónoma o desde los ayuntamientos o agrupaciones municipales, que es lo común en la práctica, aunque pueden desarrollarse en colaboración con la iniciativa privada, cumpliendo aquellas previsiones de la Ley General de Servicios Sociales. Y por último, el Plan Autonómico de Inclusión Social, que debe ser de elaboración periódica y en el que deben contemplarse y coordinarse todas las medidas de incorporación social a desarrollar por todas las entidades implicadas en los procesos de inclusión, comunidad autónoma, entidades locales y entidades del tercer sector.
¿En qué situación se encuentran todos estos instrumentos hoy en día? Al menos sobre el papel, a nivel formal. En cuanto a programas personalizados de incorporación social, partimos de una situación de prácticamente abandono, en el que se dio prioridad a la cobertura de necesidades económicas y reconocimiento de prestaciones, a un avance sustancial en la suscripción de compromisos. Así, por ejemplo, en el año 2006 y 2007 fue muy laxa la exigencia de que se negociasen programas personalizados de incorporación social. A partir de 2007 y 2008 fue cambiando la tendencia. Sabemos que con una carga excesiva de trabajo para los centros de servicios sociales, y pasamos, por ejemplo, de tener en 2008 un 38,5% de perceptores que habían suscrito un programa personalizado de incorporación social a, en el año 2010, un 53,5%, más de la mitad de todas las personas a las que se ha reconocido la prestación. Aparte de estos que están suscritos, más o menos desde que se empezó a tener un control de qué se estaba haciendo, un 28% de las personas que tienen prestación económica reconocida han sido exoneradas de la suscripción del programa personalizado. Y los que quedan pendientes de que negocien, suscriban o se les exonere del programa personalizado, ha ido en descenso. En el año 2008 eran un 33,5% de todas las prestaciones reconocidas y a finales del 2010 ha descendido a un 19%. Dato que acarrea una consecuencia también, que es explicable no solo porque sea laborioso por la carga de trabajo, la suscripción de programas personalizados, sino porque estos no son necesarios hasta que no se reconoce la prestación, que es reconocida por la comunidad autónoma y luego debe ser notificada a las entidades locales. Quiero decir con ello que en este 19% no hay dejadez, sino que el propio sistema y la propia dinámica del procedimiento lleva a ello. Las causas de exoneración de los programas personalizados vienen teniendo una cierta estabilidad en el tiempo. La principal es la circunstancia de edad. Un tercio largo de las personas que son beneficiarias de salario social básico son directamente perceptoras a la vez de pensión no contributiva, lo que conlleva que están en situaciones de discapacidad o de edad avanzada. Por eso, la edad, en cuanto a la exoneración, representa un 45% de todas las exoneraciones. Por cuestiones de salud, un 23%. O sea, en conjunto, la exoneración, considerando las variables de edad y salud, alcanza hasta el 68% de todos los programas que se han exonerado. Y por otras circunstancias variopintas y de toda índole, un 32%. Los proyectos locales de incorporación social de ámbito municipal han tenido mayor desarrollo que los programas personalizados desde su inicio. En los últimos datos disponibles en la Consejería, que se corresponden con el ejercicio 2009, observamos que de los 78 concejos que tenemos en Asturias, 68 han elaborado un proyecto local de incorporación social. Los concejos que no lo han suscrito son concejos de poca población y, por ende, con pocos beneficiarios: Caravia, Ribadedeva, Las Peñamelleras, Proaza, Quirós, Sant Adriano, Teberga, Illas, Illernes y Tameza. El mayor volumen de necesidades que se detectaron y para las que se planificaron actuaciones en los proyectos están relacionadas con el empleo, la formación y la salud, que alcanzan a más de la mitad de todas las actuaciones previstas. En total, en el año 2009 participaron en estos programas 5.441 personas. De ellas, 2.348 eran perceptores de salario social básico, son un 43% aproximado. Y vendrían a significar pues, el 33% de todas las personas que perciben salario social en ese año. El resto de personas que participaron en un programa, 3.093, son el 57%, de las cuales, a su vez, un 54% no percibían salario social, pero sí alguna prestación de la Seguridad Social, y no son personas perceptoras, como os decía. Son personas que pertenecen a la comunidad y que acceden a los programas por otras necesidades. ¿A qué nivel de cumplimiento de los objetivos que se proponen con las actuaciones están estos programas? Pues en torno a un 75 o un 100%. Solamente se ha apreciado que se hayan realizado acciones sin conseguir los objetivos en un 3,12% de los casos. A nivel de financiación, aquí entra la parte financiadora que antes decíamos en la Consejería, muy enlazada con el Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas. La Consejería pues, había aportado para el desarrollo de estos programas 1.800.000 euros.
la justificación de gastos que hicieron las entidades locales fue bastante superior. Hay un excedente de aportación municipal por encima de ese 1.800.000 de casi 300.000 euros. Esto difiere mucho de la situación que había inicialmente en 2006, en que había bastantes remanentes de la aportación autonómica respecto a la ejecución municipal. Significa ello que los programas locales de incorporación social se han consolidado en todo el territorio. Y por último, la última medida es el Plan Autonómico de Inclusión Social, aprobado el 24 de junio de 2009 por el Consejo de Gobierno y debatido en pleno en la Junta General en mayo del año siguiente, de 2010. No es el momento ahora porque nos alargaríamos mucho en el detalle del plan, pero sí podemos dar unas líneas generales de lo que significa y qué contiene. Por un lado, consolida los instrumentos de coordinación de actuaciones entre los distintos servicios públicos autonómicos, de salud, de educación, de vivienda, de inclusión y los locales, los servicios sociales generales. Contempla la colaboración de estos servicios, todos, no los de inclusión, todos los autonómicos, con el tejido asociativo implicado en la lucha contra la exclusión social y la diversidad de factores que la explican. Define una metodología de seguimiento y evaluación, identificación por ejes, medidas, actuaciones, que, os avanzo, no está a un grado de detalle suficiente como para que pudiésemos exponer aquí, porque por la tardanza en que la Junta General tramitó el debate en pleno del plan, nos encontramos con que se aprobó a mediados de un ejercicio, no fue plenamente efectivo hasta mediados del otro y estamos casi al final de una legislatura, por lo cual la idea que tenemos es no hacer una memoria anual de qué se ha hecho, sino una memoria de conjunto al final del periodo. Supone el establecimiento de un compromiso público de mantenimiento y mejora selectiva de las dotaciones presupuestarias vinculadas a las medidas y actuaciones que integra, con un incremento constante año a año. Para el año 2009 preveía una inversión de 171,5 millones de euros y para este año 2011 175,4 millones y medio, que viene a ser un 2,3% de incremento. Estas cifras presupuestarias han quedado completamente desfasadas por una razón evidente. La crisis económica ha incidido de una forma brutal. Así, por ejemplo, en materia de salario social básico, que es la medida, digamos, más amplia del plan. Había un presupuesto planificado a 3 años de 69,3 millones de euros. El presupuesto que ya se ejecutó en 2009 y en 2010, más el previsto para este ejercicio 2011, asciende a 94,2 millones de euros. O sea, un incremento de 25 millones en 3 años, más o menos un 36% respecto a lo previsto inicialmente. ¿Qué ha significado ese esfuerzo? Pues un notable incremento de la población a la que se presta protección desde el programa. En 2007 había un entorno de 14.000 personas, computando en este concepto tanto a titulares directos como al resto de integrantes de sus unidades de convivencia, y en 2010 hemos pasado en diciembre a 17.700 personas. En materia de ayudas económicas y de emergencia social, que son de gestión local, en 2008 se ejecutaron 2,2 millones de euros para 4.212 ayudas. En el último ejercicio fueron 2,9 millones de euros, casi un 33% de incremento, para 5.005 ayudas, un 19% de incremento. Y en otra prestación muy afectada por la crisis, las prestaciones básicas para el alojamiento alternativo, la prevención y la incorporación social, en alojamiento alternativo se ha pasado de casi 1 millón de euros en 2008 a más de 1.400.000 euros en 2010, un 44% de incremento. En prevención e incorporación social, de 3.600.000 euros en 2008 a 4.300.000 euros en 2010, casi un 19% de incremento. Estas cifras en conjunto implican que se invirtieron 4.600.000 euros en 2008 y se han invertido 5.700.000 euros en 2010, de medio un 24% de incremento. En cuanto a la estructura del plan, que es bastante ya conocida a estas alturas, sabéis que se estructuró en 3 ejes. Un primer eje dedicado básicamente a la inclusión social. Un segundo eje de medidas adicionales para colectivos en situación vulnerable, personas discapacitadas, personas que ejercen la prostitución, personas sin hogar. Y un tercer eje de medidas adicionales a desarrollar por el resto de servicios públicos del Principado, de educación, salud, empleo.
Básicamente, en el primer eje, ¿qué medidas se contemplan? Pues casi un desarrollo de la Ley de Salario Social. Fortalecer el acceso al salario social con campañas de difusión que se han llevado a cabo a través de la difusión de trípticos, publicaciones en prensa. Promover la elaboración de programas locales de incorporación social, que ya vimos en qué términos se está desarrollando. Conseguir la normalización en la suscripción de programas personalizados de incorporación social, que también acabamos de ver. Actualizar estudios sobre pobreza y exclusión en Asturias, no conseguido hasta el momento, básicamente por motivos económicos debidos a la crisis, al haber tenido que destinar los fondos a atención directa. Elaborar y distribuir guías de incorporación social, que sí ha sido una labor que se ha realizado, y una cosa que nos afecta mucho, tanto a la comunidad autónoma como a las entidades locales. Desarrollar un sistema informático de gestión y evaluación en red para las dos administraciones implicadas, que nos permita el conocimiento en tiempo real de las situaciones. Está en fase de elaboración, pero por lo mismo que decía de la situación de crisis, hemos tenido importantes recortes y está muy paralizado. En el eje 2, para los colectivos vulnerables, básicamente lo que se propone es el mantenimiento y fortalecimiento de los dispositivos públicos para esos colectivos y mantener el apoyo a las entidades privadas que están trabajando con ellos. En particular, en el tema de personas sin hogar, lo que exige el plan es asegurar unos mínimos de atención en la cobertura de las necesidades básicas, ordenar la red de albergues para optimizar el número de plazas disponibles y mantener pisos de transición para favorecer la reincorporación social de personas reclusas o en tercer grado, personas sin techo y personas drogodependientes. ¿Qué ha hecho en relación a esto la Consejería? Que se pueda destacar, ya os digo que muy someramente porque una memoria detallada no está elaborada todavía. Pues la ordenación de los criterios técnicos para la realización y seguimiento de programas personalizados, la mejora de diversificación de equipamientos públicos disponibles para personas sin recursos de alojamiento ordinario, complementando los típicos albergues de transeúntes con pisos de acogida e integración social de personas vulnerables o en atención a razones especiales del colectivo. Y la novedad a la que aludía antes, la elaboración del famoso reglamento de la Ley de Salario Social Básico, que por fin va a ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Unas pinceladas por encima de datos que disponemos sobre personas sin hogar en Asturias. Lo primero que debería aclarar es que tenemos enormes dificultades de elaborar datos homogéneos, no solo porque sean de competencia municipal y luego se nos trasladen los datos, sino porque hay diversos sistemas de seguimiento, diversas formas de computar a las personas que acceden. Entonces, los datos que manejamos básicamente derivan de las encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y de un informe que elaboraron desde la Procuraduría General. Según esos informes, en Asturias hay en torno a 250 personas sin hogar que se pueden catalogar como tal, aparte de precisiones que pueda haber en algún colectivo en concreto. Vienen a ser un 1,2% del total de España, que son unas 21.900 según estos estudios. Destacan también que, como dato significativo para Asturias, respecto al resto de España, que hay un nivel bajo de ocupación de las plazas disponibles, situado, según qué estudio cojamos, entre un 57% y un 68%, frente a una media nacional de un 86%. ¿Qué implica esto? Pues que hay una buena oferta de plazas frente a las necesidades que se están detectando. Más o menos las plazas que tenemos calculadas, estimadas, que existen en la actualidad son en torno a 280. Características de la población, según estos estudios, de la población de personas sin hogar, me refiero, que el 80% de ellas son de nacionalidad española y de ellas un 28% nacieron en Asturias. Un 85% son hombres y un 15% mujeres. Aquí se invierten radicalmente los términos de proporciones en relación con la población excluida que conocemos a través del salario social básico, donde la relación son un 66% de mujeres y el resto hombres. El mayor grupo de edad se sitúa entre los 45 y los 64 años. También difiere un poco de la población en general en situación de inclusión, que va entre los 35 y los 55. Tienen cobertura de ingresos un 21% a través de pensiones no contributivas, perdón, un 21%, un 14% a través de pensiones no contributivas y un 5% a través del salario social básico. En el informe de la Procuradora General al que aludía y posteriormente en el debate que se suscitó en la Junta General a raíz de la discusión del plan de inclusión,
Se solicitó a la Consejería que asegurase el liderazgo público en la atención a este colectivo. Es una batería de medidas muy largas que resumidamente podemos agrupar en 3. Mejorar los mecanismos de coordinación para las personas sin hogar, establecer sistemas unificados de información. Lo mismo que nos sucede con el sistema de salario social, lo podemos trasladar aquí, las dificultades presupuestarias para abordar algo desde el ámbito autonómico. Y mejorar la cobertura que les ofrece el salario social básico, básicamente atendiendo a ese índice de que solo un 5% de las personas sin hogar acceden a él, sobre todo teniendo en cuenta las que son a su vez perceptoras de pensión no contributiva, puesto que la Ley de Servicio Social Básico permite complementar esas pensiones no contributivas. Por un lado, tenemos que recordar lo que antes hablaba de la configuración del doble derecho, prestación económica más acompañamiento social. ¿Qué prevé en particular la Ley de Salario Social Básico para las personas sin hogar? Lo primero, les contempla como posibles titulares del derecho, aunque lo remita al posterior desarrollo reglamentario. Exige un empadronamiento como requisito general para todas las personas, pero pensando en este colectivo permite que quienes no contasen con un empadronamiento previo a la presentación de una solicitud puedan formularlo en el momento de inscribirse en el padrón en el momento de solicitar, justificando por diversos medios que tienen una residencia efectiva, no legal sino efectiva, en Asturias en los 2 años anteriores. Permite considerar a varias personas solas que vivan en una residencia como unidades independientes a efectos del reconocimiento, bajo el concepto de residencia colectiva, aunque al igual que en el caso de los titulares, lo remite al desarrollo reglamentario. Y contempla situaciones de excepcionalidad, en el que una persona que haya tenido el reconocimiento del salario social básico tenga que ir a vivir temporalmente con otra unidad de convivencia que a su vez sea también perceptora de salario social básico, cuestión que también queda diferida al desarrollo reglamentario. Y entramos en las novedades de lo que se va a aprobar la próxima semana. ¿Cómo se desarrollan estas previsiones en el nuevo reglamento? Lo primero, en cuanto al concepto, la ley no definía, de hecho no habla ni de personas sin hogar, habla genéricamente de transeúntes, una terminología un poco arcaica. ¿Qué se considera? ¿En qué condiciones se considera que pueden ser titulares del derecho? Pues se definen en la nueva norma como las personas que se encuentren en una probada situación de emergencia social por no tener alojamiento, ni recursos económicos, ni posibilidad de obtenerlos. Siempre que exista la posibilidad de efectuar el seguimiento de su situación a través de los servicios sociales municipales, en cuanto son los gestores de la red básica, o de entidades colaboradoras cuya actividad se centre con carácter exclusivo o parcial en este colectivo, como reconocimiento de la actuación que están llevando a cabo las entidades sociales. Permite la nueva norma, a su vez, unas amplias posibilidades de probar la residencia efectiva, no sujeta al formalismo del padrón. Evidentemente, el documento básico sería el padrón, que es el que da fe de una residencia, pero también contempla una batería de documentos públicos que permiten acreditarla sin el empadronamiento, siempre cumpliendo aquel otro requisito de formalizarlo. Una copia de la solicitud del empadronamiento que no hubiese sido resuelta, copias de resoluciones, cualesquiera resoluciones, comunicaciones o actos derivados de prestaciones sociales de cualquier tipo emitidas por administraciones públicas, copias de recibos de salarios o de abono de prestaciones sociales. El caso de inmigrantes, tarjetas de residencia en vigor o caducadas que se haya solicitado renovación, tarjetas de asistencia sanitaria, certificados de matriculación de menores, certificaciones de establecimientos penitenciarios y 2 cuestiones muy importantes. Informe de los servicios municipales que acrediten intervenciones o seguimientos de la situación de la persona solicitante o de su unidad económica de convivencia independiente durante esos 2 años, o informes responsables de las autoridades municipales competentes en materia de empadronamiento y actualización de datos padronales. La idea es ofrecer las más amplias posibilidades de justificar esa residencia para no coartar las posibilidades de acceso. En cuanto a la definición de vivienda colectiva, se consideran por un lado tales los centros de acogida temporal de carácter público o también aquellos que sean dependientes de entidades privadas sin ánimo de lucro que estén acreditados por los servicios sociales del Principado de Asturias, englobando el concepto a los autonómicos y a los locales, o que tengan la condición de entidades colaboradoras de dichas administraciones para prestar ese servicio, normalmente vía convenio de colaboración. También se admite que sea una vivienda colectiva casas particulares en régimen de hospedaje o alquiler parcial. Son los típicos supuestos de alquiler de habitación, eso sí, siempre que se pueda justificar la existencia del alquiler. También casas particulares en las que varias personas compartan colectivamente un alquiler, apareciendo todas ellas como coarrendatarias. Es evidente.
Eso sí, siempre que no estén unidas entre sí por los lazos de parentesco que determinaría que constituyen una unidad de convivencia. Y luego, pues, los alojamientos para colectivos vulnerables, los destinados a arrendamiento u otras formas de cesión o explotación justificadas por razones sociales. Una especie de cajón desastre para permitir ir definiendo en el futuro más viviendas colectivas. Aquello a lo que aludía antes de que una persona se puede ver por circunstancias excepcionales abocada a vivir con otras una vez percibido el salario social, se limita en el tiempo en el reglamento a 3 meses. ¿Por qué? Porque se considera que debe ser una situación excepcional y vía el acompañamiento social intentar que esa persona recupere un alojamiento normalizado. En resumen, la nueva norma lo que va a significar respecto a las personas sin hogar son una mayor posibilidad de acceso al salario social, en relación siempre con aquel dato que decía del 5%, que nos extraña mucho después de tantos años de aplicación que sigan esos niveles. Y por último, nos decían también, tanto desde la Procuradora General como desde la Junta General del Principado, que el salario social debía tener un enfoque finalista, destinarlos en particular para las personas sin hogar a fines alimenticios y a fines de alojamiento. Bueno, es una observación superflua porque una de las características definidas para el salario social precisamente es que se tiene que destinar a los fines previstos en el Código Civil, que no son otros que la habitación, el sustento. En fin, básicamente, por enmarcar un poco, dado que el mayor interés para las jornadas está el resto de ponentes, esta es la situación del Principado, un poco el enfoque de las políticas que ha venido desarrollando la Consejería, intentando reforzar lo público vía presupuestos, y un avance de las novedades que vamos a tener a partir de la próxima semana. Por mi parte, nada más, agradecer la invitación al BENIF, simplemente desear una cosa que siempre deseo en estos casos, que la próxima vez que nos veamos seamos menos porque necesitamos estar menos para estas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, por supuesto, darle las gracias a la Fundación Albéniz por habernos invitado a estar aquí. Y, por supuesto, felicitarles porque celebrar 20 años bueno, pues, es algo muy importante porque significa que son 20 años de trabajo continuado, lo que no es tan fácil normalmente. Bueno, yo voy a intentar ser breve, fundamentalmente porque, como decía Elena, bueno, hay que dejarle tiempo a Antonio, porque al fin y al cabo, tanto Luis Ángel como Carmen como yo somos de la casa, estamos disponibles continuamente para cualquier cosa y, sin embargo, bueno, pues Antonio, aunque es fácil contactar con él y siempre es un facilón, siempre se presta, pero bueno, la distancia también, bueno, da algunas limitaciones. Bueno, yo traigo un PowerPoint que evidentemente, bueno, simplemente un poco de apoyo. A vosotros no hace falta que os cuente, bueno, qué es Gijón, ni tampoco así los datos básicos. En principio, una de las cosas que sí os quería contar, por centrar un poco, es que en el Ayuntamiento de Gijón los servicios sociales se prestan a través de un organismo autónomo, que es la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Es un organismo autónomo que se creó a principios de los 80, bueno, al mismo tiempo que otros, como cultura o deportes, y de lo que trataba un poco era de agilizar la gestión, porque bueno, se entendía entonces que los ayuntamientos, la administración en general, tenía procesos demasiado largos y eso no servía para el ámbito de los servicios sociales. De lo que hoy voy a hablar aquí es de la red de atención a personas sin hogar que se ha creado formalmente pues hace muy poco. Realmente el acto formal, como digo, de constitución fue el 4 de noviembre, con lo cual tiene una vida corta, pero tiene en realidad una vida muy larga,
porque lo que sí veníamos ya haciendo desde hace muchos años, desde el Ayuntamiento de Gijón, en concreto desde la Fundación de Servicios Sociales, es colaborar de una manera muy intensa con las entidades sociales que están trabajando en todos los ámbitos y en concreto, por lo que se refiere a de lo que estamos hablando hoy, en el ámbito de las personas sin hogar o de personas vulnerables. Algunas de esas asociaciones estáis hoy aquí y realmente eso ha supuesto que pues a día de hoy en el ámbito de la atención a personas sin hogar estemos colaborando con 17 entidades a través de las cuales se prestan más espero no equivocarme, 46 servicios de distinto tipo dirigidos a personas sin hogar. Bueno, me voy a saltar un poco toda esta parte porque a vosotros que sois que trabajáis en el tema, no es necesario que os hable de qué es la exclusión social y cuáles son sus condicionantes. Me voy a centrar un poco en lo que es la creación de la red. Evidentemente, la red de lo que se trataba era de actuar sobre los procesos de desigualdad, mejorar los procesos de incorporación social y coordinar las actuaciones. Como decía al principio, estamos hablando de una actuación continuada de 17 entidades que evidentemente cada una tiene su ámbito de actuación, pero que de lo que sí éramos conscientes era de que en muchas ocasiones estábamos trabajando sobre la misma población y a veces dando los mismos servicios y dejando de prestar otros. Y por eso nos parecía fundamental actuar sobre todo buscando herramientas y protocolos que mejoraran la coordinación. Evidentemente, cuando hablo de convenios, hablo de financiación y vosotros, muchos de vosotros que trabajáis en las entidades sociales, evidentemente el dinero es fundamental. Sin dinero pues no es difícil llevar los proyectos a cabo, ¿no? Pero el dinero no lo es todo. De hecho, solo con dinero yo creo que no conseguimos realmente hacer lo que todos creemos que tenemos que hacer, ¿no? Y por eso en los últimos años, antes evidentemente de crear la red, en lo que sí hemos estado trabajando mucho, tanto las entidades como nosotros desde el Ayuntamiento, es en que esos convenios, aparte de evidentemente dar un marco estable de financiación de los proyectos, también fueran una parte fundamental a la hora de definir cuáles son no solo los objetivos, sino también los protocolos de intervención, porque vamos a ver, desde la Administración lo que no podemos hacer tampoco es lo que yo llamaría dejación de funciones. Es decir, es fundamental trabajar con las entidades, pero en última instancia la responsabilidad sobre el bienestar de los ciudadanos es de la Administración, ¿no? Y por tanto es necesario que definamos de una manera clara y coherente en qué es en lo que estamos trabajando y cuál es el abordaje que vamos a realizar. Bueno, por contar un poco cómo ha sido el proceso de creación de la red, bueno, os decía, llevamos trabajando un montón de tiempo con una serie de entidades y en concreto con la Asociación Mar de Niebla. Desarrollamos un programa de intervención en calle, lo desarrollan ellos con nuestra financiación y con nuestra colaboración. Y a través de esta entidad se hizo una especie de censo de personas sin domicilio estable que nos ayudó pues a entender un poco mejor cuál era la situación de Gijón en este campo. Y también realizaron historias de vida. Digamos que a partir de esa información y de todo el trabajo realizado por todas las entidades,
En primer lugar, creamos un grupo de trabajo donde participaban, además de la Fundación de Servicios Sociales, como líder, 5 entidades que tienen dispositivos y actuaciones dirigidos a personas sin hogar o personas vulnerables en el municipio de Gijón, que son, creo que la tengo por aquí, pues esas que veis ahí: Asociación Gijonesa de Caridad, la Fundación CESPA, Proyecto Hombre, Albergue Covadonga, la Fundación Siloé y Cáritas Diocesana. Bueno, esa comisión, que era una comisión técnica, lo que hizo fue evaluar de qué situación partíamos, tanto en lo que tiene que ver con la situación de las personas sin hogar, como en lo que tiene que ver con los servicios que se estaban prestando desde los distintos dispositivos, porque como paso previo sí que nos planteamos que era absolutamente imprescindible analizarnos a nosotros mismos, es decir, conocer exactamente qué es lo que estábamos haciendo cada uno de nosotros, no solo estas 6 entidades, la Fundación y esas 5 entidades, sino todas las entidades que estaban interviniendo en el territorio, como la única manera de conseguir realmente después un proyecto que respondiera tanto a la realidad de las personas con las que estamos trabajando como a la realidad de las entidades y de lo que estábamos ofreciendo y haciendo, ¿no? Bueno, sobre el perfil de las personas, de la población en situación de riesgo de exclusión, Luis Ángel antes hablaba de unas 250 personas en la calle, ¿no? Sabéis que es muy difícil realmente cuantificar, porque además las maneras de medir eso, bueno, pues son muy diversas y luego tampoco sé si tiene mucho sentido entrar